de cumplir su función y necesariamente el término apropiado es sedación. Vamos a ver eso. O es probable también que la causa sea tan intensa que no le da tiempo, ¿no?, a que pueda adaptarse, o que la causa sea mucho intensa y lo lleve a la lesión. Pero no todos son malas noticias. Existe la lesión reversible y también la irreversible. Pero acá la irreversible va a conducir directamente a la muerte. Una muerte que puede ser patológica o una muerte que puede ser fisiológica. Y eso vamos a ver. Resultado del aprendizaje. Al finalizar esta sesión, ustedes van a aprender las bases teóricas de la lesión celular. Dos, ¿no? La reversible y la irreversible. Ahí dice aprender, no dice si está bien o está mal, solamente que aprender. El ideal sería que aprendas bien, pero también la cosa es que aprendas. Eso, si algo no has entendido, o algo no estás de acuerdo, no estoy de acuerdo porque yo leí tal libro del 2026 que dice esto. Por decir nada. No, pero sí sería bueno. Y si tienen algo que puedan aportar o que hayan escuchado por ahí o que tengan una duda, también pueden. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la lesión, las posibles causas y la lesión reversible y también la lesión irreversible. Y aparte también un tema aparte es la gangrena, ¿no? O sea, la gangrena está fuera de los tipos de lesión irreversible. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, y ahí nos dicen, ¿por qué hay lesión celular? Bueno, ya no hay tiempo de adaptación, o excede la respuesta adaptativa, es muy intenso, entonces no hay lugar y necesariamente lleva a la lesión. Y esto sucede cuando los agentes pueden ser, dice, se exponen a agentes que tienen una capacidad de producir lesión siempre, o dice, la misma célula puede presentar algunas alteraciones intrínsecas. Hay otro detalle muy importante, es que una lesión reversible podría progresar hacia una lesión irreversible. ¿Cuándo, no? Cuando el agente continúa realizando su acción y ya va a producir lesiones que no se van a poder recuperar y el único camino sería la muerte celular. Recuerden que la muerte celular puede ser tanto patológica, que la vamos a llamar necrosis, y la fisiológica, que ustedes ya la conocen, que es la muerte celular programada, que se llama apoptosis, ¿no? ¿Se acuerdan de la apoptosis? Y el melega, que es bueno. Y si no te acuerdas, el libro de patología estructural y funcional de Robbins Cotra, de ahí te pone todo cómo es la apoptosis, ¿no? Y sobre todo, esa familia de enzimas que se denominan las caspases, ¿no? Intervienen en esta muerte fisiológica. Bien, este es un cuadro que también está escrito en el libro, pero y tiene como título lo que dice ahí, ¿no? La respuesta celular a la lesión. Bueno, pues, si queremos mencionar solamente la lesión, ustedes se darán cuenta que si hablamos de lesión solamente a partir de esta raya hasta esta raya, habla de lesión. Lo otro es un agregado. Eso ya lo sabemos y acá habla, ¿no? Dice, naturaleza del estímulo lesivo. O sea, la causa que me va a producir la lesión celular. En términos generales, en primer lugar, ¿quién? ¿Cómo se llama esto? Dice, aporte de oxígeno reducido. ¿Cómo se llama esto cuando disminuye el oxígeno? La hipoxia. Entonces, miren, ¿no? Primerito, ¿quién se la menciona? A la hipoxia. Después vienen las causas, ¿no? Sustancias químicas que pueden producir lesión celular,
y también los agentes biológicos, como acá están diciendo las infecciones microbianas, que producen lesión celular en general. También nos dicen que si esta causa es de corta duración y es transitoria, entonces va a ser una lesión de tipo reversible. ¿Por qué tiene? Ya, lesión reversible. Pero, miren, solamente hay dos tipos de lesión reversible: la tumefacción celular, edema celular o degeneración hidrópica, todos ellos son nombres, son sinónimos, y el cambio graso, esteatosis o degeneración graso. Solamente son dos las lesiones de tipo reversible, ¿sí o no? Fáciles de recordar y llevar siempre a la mano, ¿no? Y en la mente también, dos nada más. Ahora, miren, cuando utilizamos el término edema, ¿en qué pensamos? Ay, edema celular. ¿Cómo te imaginas que está la célula con un edema celular? O cuando dice, ahí tiene edema, ¿no? Ay, mira, tiene... Muchas veces la gente ni siquiera utiliza el término de edema. Cuando dice, le ha hinchado, dicen, ¿no? Se le ha hinchado la cara, se le ha hinchado el ojo. Entonces, ¿la célula cómo está? Hinchada. Y si yo digo que está hinchada, ¿cómo estará? ¿Más grande o no está más grande? Claro. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque el agua se ha incrementado dentro de ella. Y ahora imagínate que en vez de agua tiene grasa. Está acumulando grasa la célula. Y ojo, no estamos hablando del tejido adiposo, estamos hablando de órganos. Y esta acumulación de grasa tiene que ver mucho con aquellos órganos que tienen que ver con el metabolismo de la grasa. Tú no vas a ver pues una acumulación de grasa en tu epitelio, ¿no? En el epitelio no vas a ver, ¿sí o no? No vas a ver una acumulación de grasa en el cerebro, pocos. Entonces tiene que ser aquellos órganos o tejidos que tienen que ver con este mecanismo. Bueno, ese solamente estoy hablando una mitadita para que ustedes se imaginen. Luego viene si este daño es progresivo y grave, y aquí habla de incluido el daño del ADN. Si yo hablo de un daño del ADN, ¿a quién creen ustedes que está lesionándose? ¿A quién se está dañando? ¿El citoplasma o el núcleo? Y si se produce un daño del núcleo, necesariamente, ¿qué es lo que va a pasar? La célula se muere. ¿Ya? Le lesionas el núcleo, rumbo a la muerte. Bueno, entonces, esto de acá solamente habla de lesión celular. Estos son otras cosas. Pero también vamos a tratar la probabilidad. Alteraciones de valor de genética, complicaciones de la clasificación, lesión acumulada submortal a lo largo de un periodo de vida prolongado y a la vejez. Por eso ya cuando estás viejo, ¿qué haces? Te jubilas, ya descansas, haces lo que quieres o haces lo que no quieres. Bien, entonces vamos a ver. Y acá nos ponen un cuadrito que también está en el libro y es esto, ¿no? Ahí está la célula normal, en equilibrio, ¿no? ¿Y qué quiere decir que esté en equilibrio? En equilibrio quiere decir que somos o estamos o gozamos de salud, ¿sí? Todos nuestros órganos están funcionando bien, por lo menos funcionan bien, ¿sí? Entonces, si hay un estrés, esta puede llegar una respuesta al estrés es adaptarse. Y esta adaptación puede ser cambios morfológicos, ¿sí? Pero ya se adapta y luego logra nuevamente en ese estado, ¿no? En ese momento, en ese ambiente que puede ser desfavorable o que puede ser que no está acostumbrado, nuevamente llega al equilibrio. Ya se adaptó. Estímulos esa. Entonces, quiere decir que la célula, a pesar de que se puede lesionar, puede nuevamente volver a su estado normal. Y eso le llaman lesión reversible. Hemos dicho que son dos, ¿no? La hinchazón celular, que es la acumulación de líquido, y la esteatosis, que es la acumulación de grasa.
Pero si esta causa sigue ejerciendo su acción y progresa y produce más daño, pueden llegar hasta dónde? Hasta producir una lesión irreversible. Y esta nos lleva a dos caminos, ¿no? ¿Cuál es esa? La muerte celular programada, que le llamamos apoptosis, y la muerte patológica, que se llama. Eso es lo que puede suceder. Ahora, otra cosa, lo que se dijo ahí, ¿no? Que una lesión reversible, si la causa persiste en el tiempo y progresa, puede ser también la secuencia hacia una lesión de tipo irreversible. Entonces, cuando decimos que la lesión es de tipo reversible, estamos diciendo que por lo general la célula vuelve a la vida. Pero hay algunas que de repente siguen el camino del daño y pueden llegar a la muerte. En algunas oportunidades voy a encontrar algunas células que llaman estas características de muerte. Ahora, hemos dicho, ¿qué es lo que nos lleva en primer lugar como causa a una lesión celular? Es la disminución del aporte de oxígeno, que es la hipoxia. Entonces, recuerden que el metabolismo celular, el metabolismo aeróbico sin presencia de oxígeno, produce energía, ¿no? Y esta energía es representada por el ATP. Las células necesitan para todo, para funcionar. Pero especialmente el ATP se utiliza ¿para qué? Para hacer funcionar las bombas. El equilibrio osmótico de la célula se mantiene justamente ¿por qué? Por energía, porque hay bombas. Las bombas funcionan necesariamente con energía porque estas mantienen el gradiente de concentración, ¿no? O porque hay contra el gradiente de concentración. Por eso es que necesitan energía. Entonces, ¿y quiénes producen la energía? Las mitocondrias. Las mitocondrias son las productoras de energía. El primer punto de ataque, tratándose de hipoxia, ¿quién es? Las mitocondrias, porque ellas son las generadoras de energía. Entonces, si disminuye la cantidad de oxígeno, la célula ya no va a obtener la misma cantidad de energía por el metabolismo aeróbico, pero tendrá que recurrir a cualquier mecanismo para obtener energía. Si tiene que funcionar y tiene que sobrevivir, la energía es para las dos cosas, funcionar y sobrevivir. Pero si no hay lo suficiente, dejará de funcionar y utilizará la poca energía para sobrevivir. Pero si eso no le basta, la célula va a buscar de dónde obtener energía. ¿Qué es lo que hace? Comienza a buscar ¿qué? Una sustancia que es una sustancia de almacén en la célula. ¿Cuál es? El glucógeno. Se utiliza el glucógeno para obtener energía, pero en ausencia de ¿qué? De oxígeno. O sea, es un metabolismo anaeróbico. El producto de este metabolismo anaeróbico es solamente un poquito de energía. Pero el producto final de este metabolismo anaeróbico, ¿cuál es? El ácido láctico. El ácido láctico, una de las consecuencias del ácido láctico es la acidez intracelular. Como se acumula en la célula, disminuye el pH intracelular. Otro de los efectos de la disminución de ATP es que los ribosomas se desprenden del retículo endoplásmico y eso trae como consecuencia disminución en la síntesis de proteínas. Bien, hay inclusive un dibujo que ojalá que se prenda esta cosa. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando hay un estado de hipoxia, ¿no? Bueno, entonces, la mitocondria produce ATP. ¿Cuáles son las consecuencias de una disminución de ATP si no hay energía?
Para mantener el equilibrio osmótico en la célula se utilizan las bombas, ¿no? ¿Por qué se utilizan las bombas? Porque la célula se mantiene porque hay una concentración, ¿no?, de iones contra la concentración. En la célula la concentración de sodio es baja, ¿sí?, y de potasio es alta. Si no hay suficiente energía para mantener esta baja concentración mientras que la fuera es alta, entonces necesita esta energía para que salga, para que el potasio no se concentre en la célula. Pero si la bomba no funciona, ¿qué es lo que va a suceder? El sodio entra dentro de la célula, pero no entra sola, entra acompañada de ¿qué? De agua. Entra sodio, entra agua, entra calcio y comienza a salir ¿qué cosa? El potasio. Entonces, si entra sodio y entra agua, ¿qué va a pasar con la célula? Se hincha. No solamente acumula líquido dentro del citoplasma, sino que también el retículo endoplásmico, etcétera, ¿no? Y la célula se hincha. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? La hinchazón celular o degeneración celular. Y eso es lo que sucede. Eso tenemos como resultado. Bueno, la consecuencia también de la disminución del pH produce un poco de la contracción de la cromatina, solamente la contracción de la cromatina, nada más, sin producirle daño al núcleo. En una degeneración, de una lesión de tipo reversible, el núcleo no se toca absolutamente para nada. Por eso es reversible, ¿no? Tengo que mantener el núcleo para que después, si cesa esto, la célula puede volver a su núcleo. Bien. Eso es con respecto cuando baja la velocidad. ¿Y qué pasaría, no?, en un estado de hipoxia? En un estado de hipoxia, recuerden que la hipoxia puede causar, la causa de una hipoxia puede ser diversa. Hablar de hipoxia es hablar de un campo binario. Ejemplo, ¿no? ¿Cuál puede ser la causa de una anemia? ¿Puede ser causa de hipoxia? Bueno, sí, pero no una anemia marcada, una anemia bien puesta, ¿no? Se bajaron 3 líneas y dice que es así, ¿no? Que sea una anemia bien significativa o marcada, y eso va a suceder. A ver, otro caso, otra causa de hipoxia. La altura, ¿produce hipoxia o no produce hipoxia? Sí, o sea, una neumonía puede producir hipoxia o no puede producir hipoxia. Claro. ¿Ah? Claro, puede ser la broncoconstricción, la broncoconstricción es el aire. Bueno, puede ser. Entonces, hay diversas causas para hablar de una hipoxia. Si yo quiero hablar de una causa o quiero mencionar una causa, tengo que ser un poco más específico. Anemia, no sé, una obstrucción, ¿no?, en la isquemia, un trombo, pues ya van a aprender qué cosa es un trombo, un coágulo. Y nos ponen una figura ahí de un vasito con una obstrucción que es un coágulo que impide el riego sanguíneo. Entonces, eso son un montón de cosas. Hablar de hipoxia es un campo amplio para decir cuál es la causa. Hay que ser más específicos con respecto a, bueno, en términos generales. Pero también nos dicen que las sustancias químicas pueden producir hipoxia también. ¿Sí o no? Y acá menciona una de las sustancias químicas que es el tetracloruro de carbono. Ahora el tetracloruro de carbono lo utilizan solamente en la industria del caucho, ¿no? Pero en mis tiempos, cuando yo estudiaba, el tetracloruro de carbono lo utilizaban para el tratamiento de la fasciolépata, la discontinuidad. Para eso lo utilizaban. Pero este tetracloruro de carbono producía más daño o igual de daño que la fasciolépata. Ahora, algunos se controlaban y otros no. ¿Y por qué? Porque en esos tiempos no se tenía la noción de lo que eran los radicales libres, las lesiones que producen los radicales. Entonces,
esta sustancia producía tanto daño como producía la fasciola. Solamente que, recuerden que la fasciola hepática se ubica o vive ¿dónde? En los conductos biliares. Y el tetracloruro de carbono producía daño, pero al parénquima hepático, o sea, los hepatocitos. Algunos sobrevivían, pero algunos morían igual, ¿no? O producía más daño al hepatocito. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese tetracloruro de carbono? Ese tetracloruro de carbono es metabolizado y es convertido en una sustancia reactiva. Y esta sustancia reactiva podría causar daño o podría tomar dos caminos. La primera nos dice que esta puede dañar necesariamente, produce la oxidación o la peroxidación de lípidos. Las estructuras que son ricas en lípidos, ¿quiénes son? Las membranas. Miren, no digo la membrana celular, sino las membranas. Estoy mencionando a la membrana celular y en todo el sistema de membranas. ¿El resto endoplásmico tiene membrana? ¿El aparato de Golgi tiene membrana? Claro, ¿no? La mitocondria tiene membrana, todos tienen membrana, prácticamente todas las estructuras que se encuentran en la célula. Entonces, si esta tetracloruro de carbono convertido en un radical produce la peroxidación de las membranas, el camino, uno de los caminos es que si produce esto, los ribosomas se desprenden del retículo endoplásmico y no pueden sintetizar las proteínas. En este caso estaban tomando como ejemplo, ¿no?, los hepatocitos, o sea, el hígado. Entonces, si en el hígado no hay proteínas, la grasa no puede salir del hígado, porque sale bajo la forma de ¿qué cosa? De lipoproteína. Y entonces la grasa se va a acumular. Como resultado, ¿qué tengo? La célula con acumulación de grasa. ¿Y eso cómo le llamamos? No hay síntesis de proteínas, específicamente dice que son las apoproteínas, y por lo tanto el hepatocito se quedará con la acumulación de la grasa en su sitio. Pero el otro camino es que este radical libre que produce la peroxidación lesionar o alterar, ¿no?, a la membrana celular y le hace perder la selectividad. Si la membrana pierde su selectividad o pierde su permeabilidad, ¿qué va a pasar? Va a dejar pasar cualquiera, ¿sí o no? Entonces, el sodio que está concentrado fuera de la célula va a entrar libremente a la célula junto con ¿quién? Junto con el agua. ¿Y qué va a suceder con la célula, con el hepatocito? Se va a ir. Pero la acción del tetracloruro de carbono no termina ahí, sigue haciendo o sigue ejerciendo. Y sigue ejerciendo hasta producir mayor daño. ¿Hasta qué? Hasta producir la muerte celular. En el cual el daño principal es a la membrana. Las enzimas también se pueden activar. Si se activan las enzimas, ¿qué es lo que va a suceder? Van a comenzar a degradar las estructuras. Ustedes tienen la clase ahí. Bien. Entonces, eso es lo que puede suceder. Un tetracloruro de carbono puede llevar a lesión irreversible, como es la hinchazón celular, la esteatosis y también la muerte celular. Y estamos hablando de una sustancia química. Después que se menciona los 5 mecanismos bioquímicos de lesión celular. Ahí en la clase son 5, ¿no? El primero es la depresión de energía. ¿Sí? La depresión de ATP. Y eso necesariamente tiene que ver con la mitocondria. Si no hay energía, ¿qué es lo que va a suceder? Si
Si ya no hay energía, no funcionan las bombas, se acumula, entra el sodio con el agua, entra también calcio, sale potasio y tenemos pues una célula hinchada y también todo el sistema de membranas también que acumulan. El otro punto es que se acumula el ácido láctico, ¿no? Se agota el glucógeno. Recuerden que el glucógeno es una sustancia de almacén, pero tampoco es eterno, ¿no? Las células que tienen una actividad muy alta acumulan glucógeno más que otras, pero esta sustancia se agota. Y una vez que se agota también ya se acabó la energía. Pero producto del metabolismo anaeróbico vamos a producir ¿qué cosa? Ácido láctico. Y este ácido láctico disminuye el pH. Y otro efecto también es sobre ¿qué cosa? Sobre la síntesis proteica, ¿no? Se desprenden los ribosomas del retículo endoplásico y no hay síntesis de proteína. Si esto continúa, también puede producir de la... Bien, el segundo mecanismo bioquímico, ¿cuál es? Daño mitocondrial. ¿El daño? Mitocondrial. El daño mitocondrial. Miren, toda sustancia o todo agente que quiere producir daño a la célula, que quiere producir lesión a la célula, necesariamente el punto de ataque o la diana, como dicen ahí, tiene que serlo sobre la mitocondria. Si la sustancia o cualquier agente que produce daño a la mitocondria, necesariamente lo va a llevar a ¿qué cosa? A una lesión celular. Los daños que pueden ocurrir en la mitocondria es que puede ser, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? La pérdida de la selectividad de la membrana de la mitocondria, especialmente de la membrana interna. Entonces, si esa membrana pierde también o se daña, entonces quiere decir que ya no puede funcionar. Y si no nos acordamos de las funciones de la mitocondria y qué es lo que hace la membrana interna, en la siguiente diapositiva te ponen una mitocondria donde están todas las funciones de la mitocondria, ¿no? Y ahí nos dicen que puede ser la radiación, las toxinas que pueden dañar a la membrana de la mitocondria. Si tú ves ahí la mitocondria, te podrás ver en el lado que está abajo, que la mitocondria también interviene tanto en la necrosis como en la apoptosis, ¿no? Ahí pueden ver el diagrama. Interviene en la necrosis justamente por la radiación y por las toxinas, y la apoptosis necesariamente siempre interviene la mitocondria, ¿no? Porque es parte de ella también, donde ella, ¿no? Creo que estimula o inhibe a las sustancias proapoptósicas para que esto pueda suceder. Ahora imagínense, si hay una agente que produce un daño grave a las mitocondrias, grave, ¿qué va a suceder? Las células se van a morir. Porque recuerden que las mitocondrias, ¿qué son? Las generadoras de ¿qué? De si no hay, son los radicales. Yo creo que acá lo más importante de los radicales es que hay que protegernos de las sustancias que provocan esto, especialmente la radiación y otras toxinas, que pueden ser propias propias también de un agente infeccioso, probablemente. Y si es excesivo lo que se está produciendo acá, entonces siempre tomar las vitaminas, ¿no? Antioxidantes, principalmente. Y también dice que eso conserva ¿qué cosa? O retarda el envejecimiento de las células, las antioxidantes, la vitamina D y la hidrosoluble de la vitamina C. Bien, y el quinto mecanismo bioquímico que viene a ser la alteración de la permeabilidad de la membrana, que ya es creo que el resumen de todo lo que está sucediendo. Si no hay energía, no hay forma de que se pueda restaurar nuevamente las estructuras tanto proteicas
como lípidos, ¿no? La respiración, los lípidos, etc. Y la alteración de la membrana es que no se puede mantener la permeabilidad o la selectividad y puede permitir dejar entrar eso. Y todo el sistema de membrana. Bien, ahora nos tocaría hablar acerca de cómo se ve la lesión de tipo reversible. ¿Cómo se verá una célula hinchada? ¿Cómo se verá una célula que está acumulando líquido? ¿Cómo se verán las células que están acumulando grasa? Y sobre todo, una pregunta muy importante, ¿y dónde sucede esto? ¿Dónde yo puedo ver que está sucediendo esta hinchazón celular? ¿En qué órganos? ¿En qué tejidos? ¿En qué órganos y tejidos podemos ver esta hinchazón celular? Nos dicen, bueno, principalmente en órganos parenquimales. ¿Quién es el principal? El hígado. En el hígado yo puedo encontrar tanto la acumulación de líquidos o de agua como también la acumulación de lágrimas. Muy bien, entonces ya, en el hígado yo puedo encontrar los dos. Ahora viene la cosa, aquí viene la pregunta de rigor, ¿no? ¿Y cómo lo veo? ¿Y cómo veo los dos? ¿Y cómo puedo distinguir los dos? ¿O cómo puedo identificar cada uno de ellos? Esa sería la pregunta también, ¿cómo hago? A ver, pensemos en otro órgano parenquimales, el riñón. Pero si mencionamos el riñón, ¿dónde se va a acumular eso? ¿En los túbulos? ¿Dónde voy a ver? ¿En los túbulos o en los glomérulos? Ahora, si nosotros decimos en los glomérulos, recuerden que la célula en los glomérulos, ¿cómo es? ¿Es plana, es cúbica, cómo es? ¿En los glomérulos? Recuerden que el glomérulo, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene el glomérulo? Filtrar la sangre, ¿sí o no? Entonces, para que filtre, necesariamente, ¿no? Las estructuras tienen que ser bastante sencillas y planas y finitas. Es plano, ¿sí o no? ¿Dónde voy a poder ver esto? En los túbulos. En los túbulos del riñón yo voy a poder ver la acumulación de líquidos o de agua, o sea, la hinchazón celular. Pero también recuerden que los túbulos tienen una actividad muy alta, ¿no? Y selectividad también, que también tiene que ver con el metabolismo de la grasa. O sea, en el epitelio tubular yo también puedo ver hinchazón celular y acumulación de grasa. ¿Sí? Otro órgano donde yo puedo ver hinchazón celular, bueno, tejido donde yo puedo ver son los epitelios. Este epitelio de piel. Ejemplo, dice, menciona como ejemplo, como degeneración hidrópica, las enfermedades virales que provocan ampollitas. ¿Quiénes son? Una. ¿Ah? ¿Qué? La varicela. ¿Varicela en quién? Nosotros. La varicela, ¿qué más? Sarampión. ¿Y en los animales? La fiebre aftosa produce ampolla. La fiebre aftosa produce ampollita, o ampollotas, o ampollazas. ¿Sí produce o no produce? Sí, produce. Si pertenece a las enfermedades de tipo vesiculares, pues sí o no. Una cosa que le dicen afta, ¿por qué le dicen afta? Porque se rompe la ampolla, ¿sí o no? Y cuando se rompe produce el afta, pero sí produce ampolla. Entonces, el virus sí produce, ¿qué cosa? Cambios en la célula y por eso se acumula el líquido. Las células, en las enfermedades de tipo vesiculares y virales, las células se llenan de agua, pero de una manera así, ¿no? Extrema. Tan extrema que ya parece que se van a reventar y se revientan. Y por eso provocan las ampollas. Ahora, esa acumulación al extremo, que parece una bola, un globo que le ha llenado agua, a esa acumulación extrema le dice degeneración valorizante, que se provoca justamente por estas enfermedades virales que provocan este crecimiento exagerado. Ahí está la viruela aviar, la viruela del cerdo, el exantema, la fiebre aftosa, la fiebre vesicular.
todo lo que produce ampollitas es también una forma de ¿qué cosa? De una degeneración hidrópica focal. O sea, tiene un poquito, ampollita por acá, ampollita por allá. ¿La quemadura produce ampollas? También, ampollas. No puede ser una forma de degeneración hidrópica. Y la esteatosis, ya hemos mencionado que puede ser el hígado, los hepatocitos, que puede ser el epitelio de los túbulos renales, y el tercero, ¿cuál será? El tercero, ¿saben quién es? El músculo cardíaco. Tengo una lágrima de esteatosis en músculo cardíaco. Sí. Es el corazón de un ratón. ¿Y qué estará? ¿Qué le van a dar de comer por ahí? Bueno, no hay mucho, pero se vea. Ahí está. Sí. Ah, y todavía es una muestra que lo sacaron para histo. Pero como no quisieron en histología, lo sacaron. Para histología, me lo regaló. Dije, a ver, trae. Ah, no, este me lo da. Tiene nada normal. Entonces, he visto en otros, pero acá se nota bastante. Entonces también el músculo cardíaco puede producir, se puede presentar este. Entonces, miren, entonces vemos acá que para la esteatosis solamente tenemos al hígado, los hepatocitos, al epitelio tubular del riñón y al músculo cardíaco. 3 nada más, donde puedo encontrar qué cosa, esteatosis, no más. En cambio de generación hidrópica, sí. También hígado, también esto, también la piel. Las ampollas también puede ser acá en la mucosa. Y puntos. Ahora, ¿cómo lo veo? ¿La célula está hinchada, está más grande o no está más grande? Sí. Si la célula está hinchada y está más grande, también, ¿qué va a pasar cuando yo observe el citoplasma? Recuerden que para ver microscópicamente a la célula yo la tiño. Es un colorante para el citoplasma y es un colorante para el núcleo. ¿Y qué pasa si yo pongo el colorante en una célula que contiene mayor cantidad de agua? ¿Qué pasa con el colorante? Se va a diluir. Y si se diluye, no va a captar bien el colorante. ¿Cómo se verá? Pálido, ¿sí o no? Será rosado, pero pálido. Claro, un rosado pálido. Entonces, la primera característica, bueno, la primera y también una de las primeras características será ¿qué cosa? La palidez citoplasmática. Pero también puedo decir que está grande la célula o el hepatocito, sí, ¿no es cierto? Pero si yo quiero decir que está grande, tengo que demostrar que está grande. ¿Y cómo haré eso? ¿Cómo citaré otra característica que me ayude, ¿no?, a sustentar que la célula está grande? Entonces tengo que recordar, si estoy viendo los hepatocitos, recuerden que los hepatocitos están ordenados en forma de ¿qué? En forma de cordones, ¿sí?, que parten desde la parte central de la vena central hacia el límite que está en el espacio forma. Así, ¿no? En una fila. Y a ambos lados del cordón, de los cordones hepáticos, están también los capilares sinusoides, ¿no?, también que corren hacia el final. Pero ¿qué pasa si el hepatocito se hincha? ¿Comprimirá a los capilares sinusoides? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿podré ver a los capilares sinusoides? Están comprimidos, ¿no? No es que no haya, están, pero no puedo verlos. No lo ves. ¿Y los cordones seguirán ese orden así, como un rayo? No, también se desordena. La palidez sí se puede ver, también rosado. Y además de la palidez, ¿qué voy a ver dentro del citoplasma? Ya, yo veo que todos los hepatocitos están pálidos, tienen una palidez que se nota. Pero también veo que hay ciertos espacios que hay dentro del citoplasma de los hepatocitos, o también del epitelio de los túbulos. Si las células de los túbulos se hinchan, ¿qué va a pasar con la luz?
tubular. Y la célula está hinchada. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar más grande o va a estar más chico? ¿Sí o no? ¿Va a estar más chico o va a estar más grande? La célula está hinchada. Disminuirá, ¿sí o no? Será más pequeña, más chica. Nos dicen que esos espacios que vamos a encontrar dentro de las células, que puede ser del hepatocito o que puede ser del epitelio tubular, ¿qué va a suceder? Se notan como vacuolas, pero unas vacuolas que no tienen un borde bien limitado, por eso le decimos vacuolas irregulares. Hay vacuolas irregulares. Entonces, esas son las principales características que podemos ver para una degeneración hidrópica en el epitelio. Sí pueden llegar a ser valorizados. ¿Y qué va a pasar con la otra, que es la esteatosis? En la esteatosis también va a haber vacuolas, pero unas vacuolas bien redondas, ¿no? Y de bordes bien definidos y bien dibujaditos, y bien redonditos, que están dentro del citoplasma, que puede ser del hepatocito o dentro del citoplasma, si es de riñón, en el epitelio tubular, pero así, bien dibujadita, bien redondo, bien marcado, que pueden ser grandes o que pueden ser pequeñas, que pueden estar ocupando todo el citoplasma o que puede estar distribuido por todo el citoplasma en forma pequeña. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué hay dentro de estas vacuolas? Nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque la grasa, mediante este procedimiento de hacer la lámina, utiliza muchos disolventes orgánicos, dentro de ellos el alcohol, en diferentes concentraciones, hasta una concentración al 100% del alcohol. Entonces el alcohol barre todo la grasa, pero no deteriora, ¿no?, la membrana o el límite de esa grasa que está ocupando. Por eso, a eso le llama la imagen negativa de la grasa, porque la grasa no está, pero sin embargo sus límites se conservan. Para teñir a la grasa se utiliza otro procedimiento, otro método, donde la grasa todavía va a permanecer ahí. Por eso se utiliza una coloración apropiada, específica para la grasa. Y esa coloración se llama el Sudán 3. El Sudán 3 tiñe a la grasa de un color rojo-naranja. Y esa sí es positiva, porque ahí sí está aquí la grasa porque la estoy tiñendo, ¿sí? Igual. Rojo ladrillo. ¿Sí? Ya azafrán, rojo naranja. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a ver principalmente en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver qué cosa, la luz. Bueno, son las 8:32. ¿Van a tomar desayuno o no? Ya, bajen a tomar algo y nos vemos allá a las